Una vez más, muy buenas tardes con todos. Es un honor presentar al cuarto expositor de esta sesión, quien nos acompaña desde Argentina en modalidad virtual. La ponencia titulada Análisis FODA a la formación del futuro contador, agenda urgente para las universidades, estará a cargo del doctor Jorge José Gil, reconocido experto en normas contables internacionales. Fue presidente del GLENIF, GLAS, representando a la voz de América Latina ante el IASB. Ha sido miembro del Comité de Revisión de la Traducción al Español de las NIF en la IFRS Fundación y también del SMIG, Grupo de Implementación de las NIF para las Pymes. Representó a Argentina en las reuniones del World Standard Center de la ISB y ha participado como un conferencista en eventos internacionales de alto nivel. Ha sido consultor del Banco Mundial en la adopción de NIF en varios países de América Latina y autor del libro Impuesto Diferido NIC 12. Damas y caballeros, recibamos con un fuerte aplauso desde Argentina al doctor Jorge José Gil. Bienvenido, doctor. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias por estar atentos y en particular a la Junta y a Alex que nos hizo llegar la invitación para poder compartir con ustedes algunas experiencias internacionales resultantes de verificar en muchos países el estado de aplicación de las distintas normas internacionales. ¿Qué es lo que queremos tener como objetivo, que de alguna manera lo plantea el título de la ponencia? Que en nuestra función de profesionales contables podemos trabajar en forma adecuada y generar un círculo virtuoso de la profesión en consonancia con la misma virtud para la información financiera y de sostenibilidad. Cuando uno analiza cómo está un país en esta materia, tiene que analizar esta especie de círculo que yo les dejo acá, donde comenzamos en la parte superior, donde está planteado el DPI en la universidad o en el organismo profesional. El DPI es el desarrollo profesional inicial, que es el que permite, luego de una serie de instancias, poder acceder a ejercitar o ejercer la profesión. En esta línea aparece luego la habilitación para hacer ese ejercicio profesional, que hay distintas formas de hacerlo. Posteriormente está el desarrollo profesional continuo para mantener la posibilidad de seguir cubriendo sus servicios profesionales. Y junto con esto es muy importante que todo aquel profesional que se encuentre bien formado en estos temas, particularmente en las normas, pueda participar en el organismo emisor de normas de un país, que a veces no es uno solo, sino que suelen estar dispersos entre varios organismos. Y así como ustedes conversaron hace un rato, una cosa es emitir las normas y decir que son de carácter obligatorio, ya sea que lo haga el gobierno o que lo haga la profesión, y otra cosa es cómo se termina aplicando. En particular en Perú y también en muchos países de América Latina, allí hay un problema importante porque hay una gran cantidad de empresas, más del 99% de las empresas en general de América Latina, que tienen problemas para poder trabajar adecuadamente con la aplicación de normas por diversos motivos. Y ustedes lo explicaron bien en el panel anterior cuando explicaban lo que había dicho Oscar respecto a la obligatoriedad de las normas y lo que había dicho Oscar y lo que dijeron ustedes también sobre el problema de cómo exigir que esas normas obligatorias se apliquen de la mejor forma. Y allí viene un concepto que siempre lo tenemos también pendiente en América Latina, que es el control de calidad, particularmente de las auditorías. O sea, cuando yo aplico las normas para preparar estados financieros, pero también para auditarlos. Cuando yo aplico los procesos de control de calidad,
lo hago sobre el trabajo profesional que puede ser de auditoría o de aseguramiento. Y en este marco de control de calidad pueden surgir que haya profesionales que no hacen una adecuada aplicación normativa, particularmente no detectan lo que deberían detectar en materia de auditoría, y entonces surge a través del control de calidad un ejercicio profesional que no es el adecuado. Y allí viene la irrupción de tener un parámetro con que comparar para que el código de ética nos diga, mire, no se ha hecho, por ejemplo, ¿por qué no se aplicaron bien las normas de auditoría? Uno puede evaluar y decir, y porque el profesional que las aplicó no estaba actualizado. Bueno, eso es una falta ética y como tal, esa falta ética tiene luego que ser sometido a un proceso de investigación que de alguna forma luego genere un determinado tipo de aspecto disciplinario. Todo este círculo virtuoso, cuando uno los cumple a todos y cada una de las etapas, puede decir, estamos bien en materia de la profesión, estamos bien en el nivel de calidad de la información financiera, estamos bien en los servicios profesionales. Pero mientras haya algunos de estos puntos que no se aplican adecuadamente, entonces tenemos que empezar a pensar cómo lo mejoramos. Ustedes tocaron varios de estos, por ejemplo, en la última parte tocaron el enfoque universidad y profesión u organismos profesionales. De eso vamos a hablar un poco porque el título del panel que me enviaron para esta disertación tenía que ver con el desafío que implica todos estos procesos internacionales a las distintas universidades que tienen programas de contador. Bueno, hecha estas aclaraciones y teniendo presente este círculo virtuoso, nos debemos preocupar también por qué es que el mundo va hacia este círculo virtuoso y va hacia la aplicación de las normas internacionales. Nosotros hemos escuchado en distintos países un argumento que yo diría a esta altura parece bastante poco claro que esto justifique hacer lo que el argumento luego permite hacer, y es que muchos plantean de que determinada zona de un país o determinado país tiene una realidad diferente que otros y por lo tanto no se pueden aplicar las normas internacionales. Eso a mi entender no es así, porque las transacciones económicas en general, la capacitación, la organización de las universidades, la organización de la profesión tienen en todos lados un nivel que por lo menos supera las condiciones mínimas que uno podría llegar a exigir. Entonces, ¿por qué decir que no voy a aplicar una norma si está todo preparado para que se aplique? Lo que puede ocurrir es que la persona que dice eso tenga algunos problemas de tiempo o de lo que fuera, que no le gusta volver a capacitarse en todo lo que implica un cambio. Pero ¿por qué hace falta que estemos preparados y que ayudemos al país a que esto sea así? Porque la adopción de estándares internacionales se utiliza a nivel mundial para explicar que de esa manera se logra información de alta calidad. Y esta discusión entre cómo se informa a nivel financiero y cómo se logra la alta calidad en la información financiera es un elemento que permanentemente se discute en los foros mundiales y se pone algún tipo de párrafo diciendo los países del mundo deben aplicar las normas internacionales. Cuando hablamos de normas internacionales muchas veces creemos que son solamente las de información financiera. Hoy vamos a repasar un poco que hay muchas más que esas, y en ese círculo virtuoso ustedes ya vieron algunas, la de educación, la de ética, bueno, sector público no estaba, la de auditoría, la de normas financieras, etcétera. Pero ¿por qué hablamos de esto de una discusión básica en los foros mundiales? Porque se considera que el crecimiento del mundo en general, a nivel económico y de los países en particular, es a través de un buen ambiente de negocios internacionales, lo que favorece en un país determinado la consecución de inversión externa o de transferencias de capitales a través de, por ejemplo, donaciones o préstamos. Y para lograr que esta inversión externa se interese en un país en particular, es indispensable que la información financiera esté preparada de acuerdo con la forma
o el lenguaje que tiene el mundo para comprender la información financiera. Y eso es no con la norma argentina local, ni con la norma peruana en particular, sino que es con las normas internacionales. Y este planteo se hace en muchos organismos, en la OECD, como elemento también importante para acceder a ella, en el análisis del ROS que realiza el Banco Mundial, que en este momento está haciendo en el del Perú. Yo tengo la suerte de ser consultor en ese trabajo, el mismo G20, todos ellos reconocen esta importancia y reconocen la necesidad de acudir a ellos para mejorar la posición de los países a nivel de análisis económico. Ahora bien, en todo este mundo que estamos viendo, ¿cuál es el papel de la profesión? ¿Y qué es lo que nos haría a nosotros llegar como conclusión adecuada? Que la profesión tiene que estar permanentemente en una especie de reingeniería o repensándola para ver por qué debemos hacer algunos cambios, algunos de ellos de carácter estructural. Y entonces a nivel individual nos preguntamos ahora, ustedes que me están escuchando, ¿por qué estamos todos en este evento? Y estamos todos porque queremos identificar ese proceso de cambio de todas las estructuras previas que tenemos y ser activos participantes en ese proceso de cambio. Y acá una recomendación. Los procesos de cambio se generan a través de emprendedores, a través de aquellos que tienen pensamiento, pero también ejecución muy clara de hacia dónde se quiere ir, no simplemente dando tal vez párrafos muy rimbombantes, pero que al momento de ejecutarse pueden no ser fáciles. Entonces, lo que debemos ver, cuál es el proceso de cambio en el cual estamos metidos, cómo identificar qué es lo que queremos cambiar de las estructuras previas que hoy estamos viviendo y cómo cada uno de nosotros participa en ese proceso de cambio. Y para ello no hay nada mejor que hacer un análisis estratégico crítico de la profesión y particularmente de los escenarios actuales y los que vienen a futuro. Por eso acá cuando uno plantea un análisis estratégico, sin duda que hay que plantear los escenarios en relación donde participa la profesión contable en particular, hacer un análisis FODA, fortalezas, oportunidades, defectos y amenazas, que podemos llegar a tener en nuestra profesión para que pongamos énfasis en lo bueno y tratemos de cambiar aquellas cosas que no son buenas y hacer una elección de prioridades porque lógicamente vamos a tener muchísimas cosas para cambiar cada vez que entremos en un proceso de cambio. Y a veces ni siquiera nos damos cuenta que el cambio se está produciendo y nos enteramos después de un tiempo cuando ya se ha ejecutado prácticamente. ¿Y cuáles son algunos de estos escenarios y situaciones actuales que tenemos que tener presente en cualquier proceso de cambio? Un tema que no podemos dejar de lado, a pesar de que muchos por allí lo tratan de ignorar, más que nada como una cuestión psicológica, es el impacto del COVID, que a pesar de que han pasado ya prácticamente 5 años, hay nuevos paradigmas que se mantienen. Por ejemplo, la forma de hacer negocios, en muchos casos con tecnologías de comunicación, la forma de aprendizaje de la misma manera, esto mismo que estamos haciendo ahora, la manera de hacer negocios en general, hacia dónde se ha ido volcando el mercado, etcétera, etcétera. En segundo lugar, ustedes lo estuvieron discutiendo, la irrupción que tenemos de hace mucho tiempo, pero que cada vez que pasa el tiempo vamos teniendo novedades de todo lo que es tecnología en materia de comunicaciones y en materia de enseñanza. La profundización de las nuevas formas de hacer negocios, particularmente la tecnología y su impacto en la operación. No nos olvidemos, por ejemplo, que la inteligencia artificial de la cual ustedes estuvieron hablando no es algo que piensa por sí mismo, sino que lo que plantea son procedimientos para simplificar aquellos procedimientos reiterativos. Y eso hace un ahorro muy importante en todos los procesos que tenemos por delante. Aparece también desde hace algún tiempo y en los últimos 2 o 3 años mucho más el requerimiento por parte de los usuarios, particularmente de los inversores internacionales,
de información no financiera por parte de las empresas, le hace, como se ha llamado hoy a nivel internacional, la sostenibilidad. También hay hace mucho tiempo por parte de los empresarios en particular y de los usuarios en general un reconocimiento importante a los servicios que actúan en una empresa en particular, pero que tienen un valor agregado claro. Aquellos servicios que son de alguna manera cumplimiento de aspectos formales no suelen ser bien vistos por los empresarios, ni tampoco por las organizaciones que utilizan cualquier tipo de información. Entonces, este tema es importante ver para ver cómo vamos a replantear el tipo de servicio profesional que podemos brindar. También es importante analizar que hoy, día a día, se van produciendo cambios, hay vórtice importante de cambios, donde como muchas veces en esos cambios actuamos nosotros como actores principales, no los logramos tomar en su real dimensión. Por ejemplo, la inteligencia artificial es una de ellas. Uno ya debería estar, después de hace tiempo que ha salido, con un conocimiento bastante profundo de cómo aplicarlo en los servicios profesionales. Sin embargo, recién empezamos tímidamente a empezar a difundir este tema. El reconocimiento del concepto de la integración de la cadena de valor. Una prueba de ello, esto es un concepto de administración que viene hace mucho tiempo, pero que a nosotros mucho no nos tocaba. Ahora nos toca fuertemente en las normas internacionales de sostenibilidad, donde permanentemente la información sobre riesgos y oportunidades de sostenibilidad tienen que plantearse a nivel de la cadena de valor y no solamente de la entidad principal. Tecnologías en base de datos, en la cual en gran medida se basa la inteligencia artificial o data warehousing. Poder saber qué es lo que vamos a la larga a conocer para determinado grupo de personas, cuáles son los problemas más importantes, qué tipo de servicio consume, qué tipo de servicio ofrece, información que hoy por hoy no estaba y que ahora de a poco vamos a ir integrándolo. Sin embargo, el data warehousing está hace muchísimos años. Las tecnologías en el lenguaje de la información financiera. Yo di mi primer charla sobre XBRL en el año 2000 en una conferencia interamericana de contabilidad. Y la gente, los colegas, nos miraban de una manera extraña cuando le planteábamos todo lo que iba a venir en poco tiempo. Y llegó. Hoy por hoy casi todos los países tienen un proyecto o han hecho algo o están con algún planteo de cómo preparar información financiera en este lenguaje para que sea libremente intercambiable, se pueda analizar con profundidad, se evite la transcripción de datos de una información a otra. Y como ya les mencioné, la irrupción de la inteligencia artificial. Cada uno de estos temas es hoy un elemento que para nosotros representa un desafío porque hay algo que en nuestra profesión nos puede estar faltando para cubrir completamente este elemento en particular que podemos analizar. Y lo que evidentemente no queremos es el profesional orquesta que lamentablemente se vive en todos los países. El que hace todo, pero no hace aquello que agrega valor, sino que hace tareas rutinarias. Y recién escuchaba a ustedes que les preocupaba el tema de una declaración en la parte impositiva. Bueno, en otros países esto ya está ocurriendo. Hay cada vez más contadores que las tareas rutinarias que hacían en materia impositiva ya no las hacen más porque no lo requiere el cliente. Y entonces tenemos que ir buscando cómo ir reemplazando ese enfoque, ¿no? Entonces, todo esto que de alguna manera hace que nuestra profesión en forma individual tenga el título de profesional orquesta que tiene que tomar y tocar todos los ritmos, no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es justamente brindar servicios que agreguen valor, tanto financiero como no financiero o de sostenibilidad en las organizaciones. El problema, lo dijo ya Peter Drucker hace mucho tiempo, no hay nada más inútil que hacer en forma eficiente la tarea equivocada. Entonces, uno de los puntos que yo lo invito a pensar es si no estaremos haciendo en mucha parte de nuestro tiempo diario de trabajo en forma eficiente la tarea equivocada. Y eso no nos da tiempo para hacer la tarea correcta
que básicamente tiene que ver con algunos de los planteos que hice al comienzo. ¿Y por qué decimos esto de agregar valor? Porque ya desde hace mucho tiempo, esta transparencia la he presentado hace como 20 años, las organizaciones están enfrentando la necesidad de que los servicios que recibe, particularmente los profesionales, agreguen valor al valor empresario. Y están dispuestos a comprar y a pagar, lógicamente, aquellas soluciones que le agregan valor. En términos contables diríamos aquellas soluciones que aumentan el patrimonio de la empresa. ¿Cómo nos preparamos nosotros para estos nuevos contextos? Y acá podríamos abrir 4 niveles. La preparación en la profesión, la preparación como docentes, básicamente universitarios, la preparación como estudiantes de esos cursos universitarios y a nivel institucional, hablando de universidades, gobierno, y no digo organismos profesionales porque lo he incluido dentro de la profesión. Si entramos en cada uno de estos puntos, empecemos en la profesión, yo creo que no podemos estar claramente informados y diariamente de las tendencias y los proyectos de la profesión nacional e internacional. Particularmente la internacional, porque siempre sale primero el proyecto en la internacional y luego la nacional lo toma, como ocurre, por ejemplo, en el caso de ustedes, con algunas normas que ha tomado la profesión a través de la Junta, pero son normas que ya salieron hace tiempo, que ya están vigentes y están entrando en vigencia o están en vigencia en el Perú, pero con 2 o 3 años de retraso. Entonces el tema es analizar y estar bien informado de lo internacional para también requerir que esas tendencias se pongan en lo nacional y estemos siempre lo más cercano posible. Ustedes mencionaron, sin duda la capacitación continua tiene que ser un hito básico e importantísimo. Yo no puedo desarrollar un buen servicio profesional, no puedo modificar la estructura de mis servicios, no puedo agregar adecuadamente valor si no estoy inmerso en un proceso de capacitación continua. Y no hablamos de una capacitación continua como condición para poder seguir siendo contadores o auditores. Hablo de una capacitación continua como parte de un concepto ético. Si yo no estoy bien capacitado, no puedo prestar un servicio profesional porque estoy engañando a mi cliente, diciéndole que lo estoy brindando bien y entonces tengo algunas fallas o alguna falta y entonces hay algunos errores y bueno, es un concepto ético lo de la capacitación continua y por eso está dentro del código de ética. También en la profesión, en base a esto que hemos hablado, tenemos que reordenar las prioridades. Como decíamos, tratar de hacer un gráfico ABC, poniendo las más importantes arriba, las medianas abajo y las pequeñas al final de todo, y tratar de sacar esas prioridades que son muy pequeñas y dedicarnos fuertemente a las otras y ejecutar para que las prioridades se reordenen y pongamos y lleguemos a un final feliz para cada uno de nosotros a nivel profesional. Un tema que hace muchos años yo promuevo es que es muy difícil enfrentar todo esto que estamos viendo a nivel de escenarios futuros y actuales si lo quiero hacer en forma individual y trabajar solo. Por eso, un tema que siempre he promovido para que en las universidades se tome como una materia disciplinar es estudiar el formato, la manera, las particularidades, los conceptos de recursos humanos, etcétera, de lo que generaría una alianza estratégica profesional entre varios profesionales de manera tal que puedan enfrentar adecuadamente los desafíos. En la profesión también tenemos que manejarnos bien con la utilización de las TIC, sabiendo que las TIC no participan en la toma de decisiones, pero sí participan en las operaciones. Y sin duda tenemos que estar permanentemente con nuestro concepto básico de valores profesionales adecuados para que la profesión siga siendo una garantía de que la información financiera representa la realidad de las empresas y de esa manera los usuarios pueden tomar las decisiones financieras en relación con esa empresa adecuadamente informados.
Y la última parte que puse en relación con la profesión tiene que ver con la parte institucional de la profesión. Tenemos que lograr en cada país una institución que represente a toda nuestra profesión, que sea fuerte, que actúe con uniformidad en todos los lugares del país y con reglas claras para que a nadie le quede duda de lo que tiene que hacer. Yo escuchaba en el caso de ustedes que había ciertas normas que lo toma un colegio profesional, otro no, y que lo pueden modificar. Bueno, eso va claramente en contra de esta búsqueda de fortaleza de la profesión a través de una institución fuerte y uniforme. Podrán ser cada uno los consejos profesionales, podrá delegarse esto a la junta, pero tiene que haber un esquema de reglas claras para que todo el mundo sepa cómo tiene que actuar con cada uno de estos temas. En la docencia, ¿qué tenemos que pensar? Bueno, en base un poco al análisis que hicimos en el marco del ROS, pudimos conocer con bastante profundidad el tema de los problemas o no que hay en la docencia y en la profesión en Perú. Yo voy a hacer ahora un listado de cosas para que cada uno que actúe, ya sea en la docencia o en el manejo de universidades o en otras funciones académicas, lo analice y lo piense, porque no quiere decir que esto le cabe todo al Perú. Tal vez hay temas que ya están resueltos, pero hay temas que es necesario avanzar en línea en la parte académica. Por un lado, utilizar las normas internacionales de educación en el armado de los planes de estudios. En general, en América Latina uno nota que planteando una exageración de la llamada autonomía universitaria, cada universidad hace lo que cree que es más adecuado. Y en esto, desde el punto de vista profesional, nosotros ya tenemos muy claro y muy definido cómo tiene que ser la estructura básica de los planes de estudio, qué materias deben contener dentro de cada materia, qué temas debemos estar, con qué tipo de capacidades tenemos que desarrollar para los distintos futuros profesionales, etcétera. Entonces, la búsqueda de una uniformidad en los planes de estudio a nivel país, la búsqueda de que eso esté lo más cercano posible a la sugerencia de las normas internacionales de educación, debe ser un elemento para nosotros básico, de manera tal que el egresado de cualquier universidad esté en la misma línea y con los mismos conocimientos, capacidades e inculcación de valores y ejercicio a nivel profesional que de cualquiera de otra universidad. Esto, que es la búsqueda de aplicar lo que la norma internacional de educación en varias normas habla al desarrollo profesional inicial, implica un trabajo conjunto entre universidades, profesión y gobierno. Hoy por hoy, en el caso de Perú, esto está bastante aislado. Entonces, uno de los temas fundamentales que tenemos en cualquier país es que no actúe cada uno de estos sectores como compartimentos estancos, sino que se estudie con profundidad cómo es el esquema del desarrollo profesional inicial que lo ha definido la profesión internacional después de años de estudio y de verificación de lo que ha ocurrido en otros países y buscando crear ese profesional contable que sirva con el objetivo que nos hemos planteado. En tercer lugar, también es importante tener presente que no es posible reemplazar conocimientos, capacidades y valores profesionales por la simple tecnología. Y digo simple tecnología porque acá hay gente que está muy a favor de la tecnología, como también hay gente que está muy en contra. Hay que pensar en un punto de equilibrio. La tecnología, como yo les dije, ayuda mucho en los procesos operacionales, pero no en los procesos cognitivos. Entonces yo no puedo reemplazar el conocimiento de una norma a través de ponerle, por ejemplo, la inteligencia artificial a disposición de quien va a rendir un examen y que le va a dar una respuesta que es totalmente incompleta, como todavía ocurre hoy en el desarrollo que uno puede ver de la inteligencia artificial. Tenemos que recuperar a nivel de docencia la función de actor de avanzada en la formación. ¿Por qué digo esto? Porque en general en los países de América Latina, primero llegan los cambios desde afuera y luego empieza la universidad, la academia, a pensar a ver cuándo los voy a incluir, a ver cuándo los vamos a tomar. Un caso que ustedes van a compartir conmigo en el caso de Perú, el ANIS para pymes hace mucho tiempo que está vigente en Perú.
Sin embargo, en los programas de estudio de las universidades que nosotros analizamos, casi no encontré ninguna referencia a la ANIS para las pymes. Entonces, no parece lógico que primero se emita la ANIS para las pymes y después, años después, muchos años después, se incorpore en forma muy parcial en un programa de formación. Tiene que haber un desarrollo en las universidades a través de la investigación que retroalimente a nivel internacional la visión de Perú sobre determinados temas, de manera tal que cuando vuelva eso ya como una norma especial, ha sido contemplado la realidad peruana en particular. También es importante que la finalidad última que tenemos que pensar en un alumno para cuando ya va a ser un profesional es formarlo para enfrentar en forma exitosa aquellos desafíos que se generan a través de situaciones complejas y no repetitivas. Esto de no repetitivas y complejo es fundamental. No tenemos que reiterar los mismos casos año tras año o dentro del mismo programa, sino tenemos que enseñarlos a pensar para que ellos a través de una serie de datos y de información que le podemos dar, lleguen a la respuesta que les parece más adecuada. Situación compleja, no repetitiva, que tiene que ser enfrentada exitosamente porque así es la profesión contable. Es permanentemente estar actuando frente a situaciones no repetitivas y de alta complejidad. También es importante la participación en la carrera de investigador con este enfoque que les digo de poder ver cuáles son los problemas que tenemos, por ejemplo, en Perú, en Argentina, en Chile, para la aplicación de una norma nueva y poder hacerle llegar la respuesta a los organismos que están en el tema, llámese GLENIF a nivel de América Latina o el IASBI a nivel internacional, y lógicamente la búsqueda de títulos de maestría y doctorados que tengan una orientación hacia el ejercicio profesional que ha elegido, en este caso, el docente. Con respecto a los alumnos, ¿qué es lo que podríamos pensar? Que el alumno, estamos ya ahora poniéndonos en la figura del alumno y en la perspectiva del alumno, el alumno debe requerir una enseñanza de calidad. Este es un tema básico. Nosotros los docentes muchas veces creemos que porque somos docentes y venimos hace muchos años, estamos dando una enseñanza de calidad. Y no tenemos puentes a veces con los alumnos para que el alumno nos diga, no, mire, profesor, usted la verdad no da tanta calidad en su enseñanza. Se equivoca en esto, yo no lo entiendo en esto, se ha puesto una barrera con nosotros. Bueno, todo ese tipo de cosas implica una reingeniería también en el ejercicio de la docencia y en la función del alumno que muchas veces piensa, pero no dice por temor a la represalia. Debemos preparar evaluaciones, los alumnos deben prepararse para evaluaciones que generan esos desafíos. Por ejemplo, es muy usual utilizar el multiple choice, pero el multiple choice no es simplemente hacer una pregunta y abajo plantear cuatro respuestas que son claramente distintas, sino introducir en el medio algún concepto relacionado con el razonamiento, que las variables que estamos informando lo hagan razonar para poder llegar a la respuesta y no adivinar ni elegir aleatoriamente. También el alumno tiene que dejar de lado el facilismo y exigirse y exigir al docente lo que haga falta, formarse para el ejercicio profesional y no para obtener un título. Nuestras charlas iniciales en la docencia tienen que ser hacia el alumno de esta manera. Requerir y propiciar el desarrollo de sus habilidades, que son múltiples, pero nosotros tenemos las normas de educación que nos plantean todo ese tipo de capacidades, conocer las tendencias mundiales en la profesión y en la enseñanza y aprender con profundidad el idioma inglés, porque es la manera de estar al día y totalmente actualizado con los nuevos desarrollos. En resumen, esta primera parte, que es un poco analizar la situación actual y los desafíos que tenemos por delante, permite plantear un adecuado desarrollo de los alumnos como objetivo, la preparación también de los docentes, lograr un profesional formado con un nivel de calidad adecuado, un acuerdo para poder enfrentar los nuevos desafíos y la conformación de un bloque sólido de la profesión que nos permita defender cualquier tipo de injerencia que podamos tener, pero mostrando
el ejemplo de lo que somos capaces de hacer. Y entonces ahora nos preguntamos cómo deberíamos estar pensando en materia de profesión contable frente a los desafíos específicamente. Yo he puesto acá una frase que alguno podrá compartir o no, pero para mí esto sintetiza un poco todo lo que tiene que hacer un profesional o un futuro profesional. Formarse en el desarrollo profesional inicial, en el desarrollo profesional continuo, para poder insertarse en el mundo. Por ejemplo, yo había puesto el dominio del inglés. Si yo no domino el inglés, es muy difícil poder ir a las reuniones con el IASB, poder plantear en inglés las cuestiones técnicas que podemos llegar a tener. Entonces, todo esto que hemos hablado debe estar con un norte claro que es formarme para poder insertarme en el mundo. De hecho, otra manera, poder desarrollar mi ejercicio profesional en cualquier país de América Latina, si a mí se me complica el tema del inglés, o en cualquier lugar del mundo si tengo un adecuado manejo del inglés. Y eso se puede lograr cuando uno ve a nivel mundial en qué están pensando la profesión. Ustedes conocen en particular que la Federación Internacional de Contadores tuvo en su momento una serie de consejos que fueron emitiendo normas y uno de ellos es el Consejo de Educación o de Normas Internacionales de Educación, cuyas siglas son las NIES. Las NIES son las Normas Internacionales de Educación. Como pueden ver, hay 8. La primera tiene que ver con el ingreso a un programa de educación contable profesional, las características particulares que tiene que tener ese ingreso, que tiene como prioridad que el PAO, que es el, digamos, el organismo profesional, trabaje adecuadamente en fijar las condiciones iniciales para poder ingresar a un programa de educación profesional. A partir de ahí tenemos la NIE 2, la 3, la 4, la 5 y la 6, que juntas arman ese programa de educación contable profesional y lo abre en distintos aspectos. Por un lado, áreas de competencia y de aprendizaje; por otro lado, habilidades; por otro lado, la inculcación de valores, de ética y de actitud profesional; por otro lado, la experiencia práctica; por otro lado, un nivel de evaluación de la competencia profesional; y por último, el desarrollo profesional continuo, que ya es después de salir o después de entrar, mejor dicho, en la profesión y poder mantener todo lo que uno aprendió a través de estos programas. El último es la competencia mínima del socio encargado de un servicio de aseguramiento, que es la NIE número 8. Pero si hablamos a nivel de universidad, nos deberíamos preocupar por la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. Te dirán, ¿cómo? ¿Y la evaluación de la competencia profesional? Y sí, la puede tomar claramente una universidad, la puede tomar un organismo profesional, pero tiene que haber claramente un acuerdo para que esto cumpla el objetivo planteado. Y lo importante cuando uno desarrolla un programa es que las tres primeras, la NIE 2, la 3 y la 4, nos van dando todo lo que debe componer un programa de educación profesional en relación con el contador en este caso. Por ejemplo, hablemos de la NIE 2 en materia de áreas de competencia. Fíjense los temas que tienen que haber en un programa de formación para un contador profesional: contabilidad financiera y los informes, contabilidad de gestión, finanzas y gestión financiera, impuestos, auditoría y aseguramiento, gobernanza, regulaciones del negocio, las TIC, entorno empresarial y organizacional, economía y estrategia del negocio. Y si entramos en una de ellas, por ejemplo, contabilidad financiera, se abre a su vez lo que sería el contenido de la propia materia: aplicación de los principios contables a transacciones, aplicación de NIF y otros estándares relevantes. Fíjense, aplicación de NIF. No dice aprendizaje de las NIF, habla de aplicación de NIF. Evaluación si son apropiadas las políticas contables de los estados financieros, preparación de un estado financiero, interpretación de los estados financieros e interpretación de reportes que incluyan datos no financieros como los informes de sostenibilidad. Esto viene hace muchísimo tiempo; sin embargo, en la mayoría de las universidades de Perú no hay casi nada o muy poco sobre temas de sostenibilidad. Recién ahora se está comenzando a desarrollar. El año pasado yo conduje
una investigación en materia, en América Latina y en España para determinar qué es lo que hacían las universidades con sostenibilidad. Y la verdad que hacemos muy poco. Así que eso es un desafío importante. Fíjense que esto es algo que viene de hace muchos años. La NIE 2 es bastante vieja y ya se hablaba en esa época con denominación distinta de estos puntos. En auditoría, acá tienen los componentes, por ejemplos, y cuando llegamos a la división entre contador profesional y auditor profesional, se aclara que los auditores profesionales pueden necesitar un nivel de formación y desarrollo más allá de lo que necesita el contador profesional. Y esos requisitos adicionales de información y desarrollo pueden obtenerse en el programa de formación o después del mismo. Esto también es una aclaración de que no es, no es posible plantear que solamente egresando de una universidad se puede ser un auditor. Sin embargo, hay algunos países como Argentina que tienen ese planteo. Uno egresa de una universidad, es contador público, se inscribe o se matricula en un consejo profesional, que se llaman así en lugar de colegios, y ya está capacitado o en condiciones de firmar un informe de auditoría en el marco de NIF. Y muchas universidades ni siquiera dieron NIF. O lo mismo en un marco de informe de sostenibilidad. Y muchas universidades ni siquiera dieron eso. Entonces es importante que esto se aclare de entrada. Bueno, después de la formación, la inserción en el mundo tiene que ser estando muy atento con los nuevos escenarios y desafíos y tener presente la visión de IFAC, donde en este gráfico podemos ver la importancia de la contabilidad, de la auditoría, de sus normas, de la educación, de los conceptos éticos, para lograr lo que está en verde, que es la información financiera de alta calidad sobre estos conceptos. Y ya avanzando en la terminación, tener presente hoy, y lo está haciendo las distintas autoridades de Perú, eso lo conozco, la preocupación mundial sobre los informes de sostenibilidad y la preocupación también por la existencia ya de las primeras dos normas internacionales para preparar información financiera de sostenibilidad y de la primera norma para hacer el aseguramiento de la misma información. Eso sin duda tiene que ser un norte claro para los programas de estudio, ya tendría que estar esto metido, pero también para pensar que los egresados hasta ahora no se han formado en muchos de estos temas y que hay que hacer una formación posterior y ofrecer cursos de capacitación. Pero cuidado, los cursos de capacitación no son pasé, vi luz, entré y escuché un rato y esperé al final para tomar café. Los cursos de capacitación tienen que ser para tener una evaluación por parte del que asiste que le permita suplir el hecho de que en la universidad no tuvieron estos temas. No para decir, ah, no, yo fui a un curso de 8 horas, que a lo mejor estaba con el celular haciendo otra cosa. No, eso no nos sirve. Cuando hay temas centrales, eso tienen que ser cursos a través de un programa con la adecuada evaluación de cumplimiento de ese curso. También es importante tener presente que cada vez se va más hacia la información integrada, como pueden ver acá, un cuadro que ha preparado el Consejo Internacional de Informes Integrados, donde están los 6 capitales que se consideran que hay que brindar información y bueno, la información sobre esos 6 capitales, el financiero, el productivo manufacturero, el intelectual, el humano, el social y de relaciones y el natural. Nosotros hasta ahora en las universidades hemos enseñado bastantes cosas del capital financiero, poco del resto que tiene que ver con sostenibilidad en particular. ¿Y qué conclusiones sacamos en los últimos 5 minutos? Que sin duda hay que repensar, pero de forma estratégica, cómo queremos la profesión, qué queremos de la profesión, que hay que trabajar conjuntamente con las universidades en forma intensa para la etapa formativa, que esto significa que la universidad tenga en forma permanente el punto de vista de la profesión, porque la universidad, como escuché también en el foro anterior, en la charla anterior, la universidad tiene muchas veces un enfoque basado en cuestiones muy conceptuales y no tiene el enfoque de la práctica, ¿no? Entonces es importante que el enfoque de la práctica
lo dé cada consejo profesional o la junta de decanos, pero tiene que haber una sistematización clara. También la profesión tiene que diseñar la capacitación permanente y no en carácter optativo, sino en forma obligatoria, tal vez con un impasse de transición. Hay que presentar a nivel de país las oportunidades relacionadas con los nuevos escenarios, apoyar aquellos emprendimientos profesionales que vayan hacia estos logros para repensar la profesión en el marco de los nuevos escenarios y difundir las oportunidades que ofrecen las NIF, la NIF para las pymes, las NIF de sostenibilidad y las normas internacionales de auditoría. En particular, los organismos profesionales tienen funciones variadas, cada uno sabe de qué manera organiza mejor, pero esas condiciones también están planteadas en distintos documentos internacionales y no hay que olvidarse de buscar información en el soporte, en la base, para lo cual acá tienen un gráfico con todos los organismos que pueden llegar a necesitar buscar información para ver cómo se están desarrollando determinados proyectos. Acá están las condiciones generales de un emisor de normas profesionales. En particular, Perú tiene un sistema mixto. Hay algunas cosas que las aprueba la profesión, hay algunas cosas que las aprueba el gobierno, pero cualquiera sea profesión o gobierno, tiene que tener recursos humanos adecuados, infraestructura suficiente, recursos financieros actuales y futuros para asegurar la autosostenibilidad de la institución, respaldo legal, independencia en la elaboración de sus normas. Esto en el mundo es muy considerado, la independencia en la elaboración de las normas, disponibilidad de tiempo y de recursos para difundirlo y un debido proceso para aprobar la norma en forma adecuada. Bueno, con esto hemos terminado en el tiempo fijado, los 45 minutos, y quedo a disposición de ustedes, para lo cual voy a sacar el compartir y, bueno, lo que ustedes crean necesario, si es que hay alguna pregunta, lo podemos ir respondiendo. Claro que sí. Agradecemos entonces al doctor Jorge José Gil.